Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Recordamos que venimos en una serie expositiva del libro de Mateo. ¿Qué quiere decir expositiva? Que vamos a ir verso a verso, versículo por versículo. Este es el sermón número 45 del libro de Mateo. Entonces, vamos a leer ese pasaje. Mientras lo busca, le hago un contexto del pasaje. Venimos hablando desde el capítulo 8 cómo el Señor Jesucristo sanó a un leproso. Luego vimos cómo sanó al hijo de un centurión. Luego vimos cómo sanó la suegra de Pedro. También vimos que habían unos hombres que querían seguir a Jesús, pero no estaban dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Entonces no subieron en las barcas. Luego vimos también la tormenta y también vimos hace 8 días la historia del endemoniado gadareno, de los endemoniados. Entonces hemos visto varias cosas. Una, cómo el Señor Jesucristo tiene poder sobre la enfermedad, cómo tiene poder sobre la naturaleza, cómo tiene poder sobre los demonios. Y hoy vamos a mirar cómo tiene poder sobre el pecado. Por eso hemos titulado la enseñanza Autoridad de Jesús sobre el pecado. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 9 versículos del 1 al 8. Dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia que nos permites estar en este tiempo para ti. Pedimos que tu Espíritu, Señor, el Espíritu Santo, hable a cada uno de los que están en este lugar de acuerdo a su necesidad. Hay una necesidad urgente, Señor, en el corazón de todos nosotros, y es el perdón de pecados. Es un verdadero arrepentimiento. Es una mente que pueda pensar como tú quieres que pensemos, Señor. Mientras predicamos el sermón, que tu palabra obre en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La autoridad de Jesús sobre el pecado. El mensaje más característico del cristianismo es la realidad de que el pecado puede ser perdonado. Quizás es una de las luchas más grandes del ser humano, pensar si hay pecados que no se puedan perdonar. Si hay pecados que son tan grandes que uno dice: no, Dios no me va a perdonar. En la vida ministerial he podido hablar con muchas personas, y algunas personas justifican sus pecados diciendo: son demasiado grandes, Dios no me los puede perdonar. Pero en el fondo no quieren acercarse a Dios. Es decir, no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Ya hemos hablado que el pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa. Cualquier pecado que usted no confiese, Dios no se lo va a perdonar. Pero si usted lo confiesa, Dios se lo va a perdonar. El perdón de pecados es el núcleo y el alma del evangelio, que los seres humanos pueden ser liberados del pecado, pero también de las consecuencias. Recuerde que el pecado trae ¿qué? Consecuencias. Pero Dios no solamente perdona pecados, sino también puede ¿qué? Librarnos de las consecuencias. La fe cristiana tiene muchos valores, iglesia, verdades y virtudes, cada uno de los cuales tiene innumerables aplicaciones en la vida de los creyentes. Pero sus buenas nuevas y las buenas noticias es que el hombre pecador puede ser limpiado del pecado.
Esto es una introducción, recuerde, hacemos una introducción antes de entrar en el pasaje y vamos a ver el pasaje versículo a versículo como cada semana lo hacemos. Para poder entender este pasaje, ahora vamos a ir a los otros paralelos, que es Marcos y Lucas. Es decir, cada vez que usted lea el Evangelio o los Evangelios, a los que les gusta leer la Biblia, usted tiene que mirar si la historia que está leyendo está en otra parte. ¿Para qué? Para encontrar detalles. Porque Marcos nos da unos detalles de esta historia, Lucas nos da otros detalles y Mateo da otros. Es decir, al reunir las tres historias, vamos a tener un poquito más de luz de qué pasó ese día. ¿Alguien se acuerda cómo veníamos en el orden? Que todo sucedió un día, los milagros de Jesús, las sanidades, luego en la noche tuvieron la tormenta, entonces vamos en 2 días. Desde capítulo 8, versículo 1, hasta capítulo 9, versículo 1 al 8, llevamos 2 días de la vida de Jesús nomás. Hacía muchas cosas, ¿cierto? Así como nosotros, que hacemos muchas cosas. En estos 2 capítulos, 8 y 9, Mateo nos va llevando de menos a más. Venimos en un proceso despacio, primero sanando enfermos, luego examinando discípulos, luego mostrando su poder sobre el mar y el viento, luego echando fuera demonios, pero falta lo más importante, el perdón de pecados. Da lo mismo que a usted le echen fuera un demonio si no le perdonan los pecados, no sirve para nada. Da lo mismo, escuche, inclusive que Dios le sane de una enfermedad, si usted no va a ir a la eternidad, no tiene sentido. Ahora vamos a ver el orden como el Señor hace con este hombre. Es importante decir que este capítulo 9 es el inicio de la persecución del rey Mesías. Es decir, a partir de aquí, durante todo el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que el Señor empieza a ser ¿qué? Perseguido. ¿Por quién? Por los fariseos, por los escribas y por los romanos. Vamos a ver ¿por qué les comento esto? Porque como predicamos en una serie, es importante que usted sepa qué pasó y qué va a pasar. Entonces mire lo que dice capítulo 9 del 10 al 13. Esto es lo que se llama el contexto para los que estaban en escuela ahora rato que preguntaban qué es un contexto. Esto que estoy haciendo es un contexto del pasaje que voy a predicar, hablándoles de antes y hablándoles de qué, después. Entonces dice capítulo 9, voy a mostrarle las 4 veces en que empieza la persecución. Capítulo 9 del 10 al 13. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces la primera vez que lo persiguen es el pasaje que vamos a ver hoy. Ahí empiezan a pensar ellos que él es blasfemo. Mire Mateo capítulo 9, versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. La primera causa de persecución es la blasfemia, por eso lo mataron. Si alguien le pregunta por qué mataron a Jesús, hay un delito, o sea, se hizo un proceso oficial en Roma y lo mataron. ¿Por qué? Porque lo acusaron de blasfemar. ¿Qué era la blasfemia que lo acusaban a él? Que él decía que era Dios. Y los fariseos decían, él no es Dios. Ese fue el motivo. Los versículos que leímos ahorita, el 10 y el 13, lo acusan de sentarse con pecadores. Otra causa, dicen, pero si es Dios, ¿por qué se sienta con pecadores? Para avanzar un poquito, la tercera acusación, lo acusan de no ayunar, que está en 14, 17, pero lo vamos a estudiar luego. Ellos le dicen, pero tú no ayunas, y los discípulos de Juan sí ayunaban. ¿Por qué tú no ayunas? Y luego en la parte final del capítulo 9 lo acusan de echar fuera demonios en nombre de Belcebú, que quizás es una de las acusaciones más difíciles y por la cual esos hombres fueron ¿a dónde? Al infierno. Todos los hombres que acusaron a Jesús de haber echado demonios en el nombre de Belcebú,
probablemente estén condenados. ¿Por qué? Porque es la ofensa más grande y es el pecado imperdonable que se llama la blasfemia. Alguien me preguntaba alguna vez qué es blasfemar y la gente asocia blasfemia con groserías, maldecir a Dios. No, eso no es blasfemar. Blasfemar es decir que Dios es Satanás. Ese es el punto más grave de esa parte. Por eso fue tan delicado el asunto y por eso el Señor, él actúa y da la palabra y dice: todo el que me acuse que yo soy Satanás, quizás nunca tenga perdón en este mundo. Entonces a veces uno creía que era que alguien diga no. Por ejemplo, una persona del mundo, una persona perdida dice: Dios, yo no creo en ese Dios X, tal por cual, ¿sí? Eso no es blasfemia, eso se llama maledicencia, pero blasfemar es negar que Dios es Dios y adjudicarle a Dios, compararlo con ¿quién? Con Satanás. ¿No es una ofensa profunda, fuerte? Entonces nos encontramos frente a un pasaje hermoso que habla de varias cosas y es las que vamos a mirar ahorita cuando ya vamos a entrar al pasaje. Vamos a hablar de la fe sencilla, una fe sencilla de esos hombres que llevaron al paralítico. Vamos a hablar del perdón de pecados. Vamos a hablar de aquellos que decían creer en Dios, pero tuvieron una reacción hostil ante el Señor. Obvio, vamos a hablar de la autoridad del Mesías y vamos a hablar del resultado de esa autoridad, que es la liberación de un hombre o la sanidad de un hombre que termina caminando, siendo ¿qué? Un paralítico. Entonces vamos al primer punto, y el primer punto le llamamos un ejemplo de fe. Y vamos al versículo 1 y 2, un ejemplo de fe. Dice el pasaje, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Qué bueno que usted pueda seguir la Biblia, porque va a entender despacio todo lo que vamos a hablar y lo va a ubicar en el entendimiento de la Escritura. Dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Cuando hablamos de su ciudad, se está refiriendo a la ciudad de Capernaum. Hay tres ciudades importantes en la vida del Señor Jesucristo. Una es Belén. ¿Por qué? Porque nació allí. La otra, Nazaret. ¿Por qué? Porque lo vio crecer. Y la otra, Capernaum. ¿Por qué? Porque allí ejerció su ministerio. Es como los que no somos de acá de Bogotá, entonces somos de otro lado. Nacimos en otro lado, pero esta ciudad ya es importante para nosotros. Ya es como si fuéramos de acá los que no somos de acá. Llevamos muchos años. Así le pasó al Señor Jesucristo. Nace en Belén, pequeño. Cuando va creciendo, dura hartos años en Nazaret. Por eso le llamaban como Nazareno. Y luego llega a Capernaum. Capernaum se conoce como su ciudad. Él dice, esa es mi ciudad. ¿Por qué? Por el ministerio que él ejerció allí. Allí vivía Pedro, allí estaba la mamá de Pedro y estaba Pedro. Allí fue donde hizo los milagros. Entonces le recopilo la historia. Hizo los milagros, pasamos al otro lado, que compartimos ese sermón hace 15 días. Vuelve ahora otra vez al mismo lugar, a Capernaum. Recordemos que hace 8 días hablamos que el gadareno quería entrar en la barca. ¿Se acuerdan? Que al final de la historia el gadareno dice, déjame entrar en la barca contigo. Y el Señor le dice, no, ve a tu casa y anuncia la misericordia que yo he hecho contigo. Ahí quedamos hace 8 días y decíamos que ojalá nosotros tuviéramos el mismo anhelo de decirle al Señor, déjame entrar en tu barca. Yo quiero caminar contigo y quiero aprender. El término su ciudad es aclarado por Marcos 2.1. Vamos a Marcos 2.1. Marcos 2.1 dice, entró Jesús otra vez ¿a dónde? En Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba ¿dónde? En casa. ¿Sí nota la frase familiar? Por eso es importante mirar Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a estar para allá y para acá. Siempre le digo que los que tienen una cintica en la Biblia les sirve para ponerla allá y ponerla allí. Así hago yo acá con mi Biblia, entonces me queda fácil hacer este ejercicio. Entonces dice que Marcos dice que entró en Capernaum después de algunos días. Aquí nos da un dato importante, es que pasaron varios días desde la última vez que estuvo en Capernaum y se oyó que estaba, ¿dónde?
en casa. ¿Qué pasa cuando usted escucha que aquel que sana, que aquel que liberta, que aquel que resucita ha vuelto? La gente inmediatamente empezó a llevarle enfermos otra vez. Vuelve el predicador, vuelve el sanador. En el versículo 2 de Mateo 9, donde estamos, dice: y sucedió. Recuerden que Mateo utiliza ese tipo de palabras. Mateo dice: y entonces, y luego. Entonces acá dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo nos cuenta que trajeron a un paralítico, y Marcos y Lucas dan más detalles. El relato de Mateo es más simple, digámoslo así. ¿Y quieren saber por qué? Porque Mateo está haciendo un relato cronológico, un relato que tiene que ver con asuntos de importancia. Marcos y Lucas son cronológicos. Para los que no saben, esto sucedió antes del Sermón del Monte. Este milagro sucedió antes de Mateo 5 y 7. Marcos lo dice y Lucas lo enseña también. Dice: las viviendas de 2 pisos, note ahí, dice: sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué hablo de una casa de 2 pisos? Porque Mateo no nombra nada de eso. Pero si vamos a Marcos, otra vez toca ir a Marcos capítulo 2, versículo 2, Marcos 2, 2. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Marcos nos da detalles que estaban en una casa y que había mucha ¿qué? Gente, demasiada gente. Versículo 3 de Marcos: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Acá es donde quiero explicar esto. Las viviendas de 2 pisos eran comunes en Palestina, o sea, era normal que hubieran esas casas. El segundo piso era donde se recibían las visitas. El techo de la casa a menudo se usaba como un lugar de esparcimiento en el fresco del día, y con frecuencia para dormir en las noches. Por tanto, las escaleras exteriores por lo general se construían cuesta arriba hacia el tejado. Es decir, las escaleras estaban fuera de la casa, como usted ve algunas casas, y conducían ¿a dónde? Al segundo piso. Parece que así fue la historia según lo que cuenta el contexto histórico. Volvamos a Mateo otra vez para seguir ahondando ahí. Dice en la parte B del versículo 2, dice: y al ver Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes? De los 5. El paralítico también tenía fe. El paralítico también tenía fe, no era solo los 4. Cuando alguien le invita a usted a la iglesia, nosotros pensamos que venimos porque nosotros queremos venir. No es así. Dios de antemano ha trabajado en el corazón de la persona de una manera invisible. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, Él pone el querer como el hacer en esa persona para que busque un lugar donde quiere aprender. Y los hombres que estaban con este paralítico ya habían escuchado de Jesús. Recordemos que él ya había estado en Capernaum, había hecho milagros, entonces ellos tenían un amigo paralítico y dijeron: llevémoslo. ¿Cómo hacía el paralítico para llegar? Pregúntese eso. Le tengo una noticia interesante. Usted y yo somos como el paralítico. No podemos llegar a Cristo. Es necesario que alguien nos traiga. ¿Quién nos trae? El Espíritu Santo. Él nos trae, de alguna manera, se las ingenia a través de la vida, circunstancias, nos trae a Cristo. Entonces estos hombres llevan al paralítico que no se puede mover, y el Señor dice que la fe de ellos, es decir, de los 4 más el paralítico. ¿Por qué? Porque el paralítico podría haber dicho: yo no creo, déjenme aquí tranquilo con mi enfermedad, yo quiero seguir siendo paralítico hasta que muera. Él podría haber dicho eso, pero él dijo: bueno, vamos. De alguna manera lo único que tenía que hacer es decir: llévenme, porque no tengo nada más que hacer. Vamos avanzando ahí. Había algo en ellos que ya lo estamos hablando, y es que la fe. Por eso le pusimos al primer punto un ejemplo de fe. Era de los 5, nunca se le olvide, no crea que eran los 4, porque el paralítico tiene decisión, pero no se puede mover.
Así son las personas cuando están muertos sin Cristo, tienen decisiones, pero no se pueden mover. El mismo paralítico creía que estaba así, quizás por el pecado. Aquí hay algo interesante, dice que el Señor vio la fe de ellos, versículo 2, voy despacio por verso a verso. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí entramos a algo muy controversial, y es pensar, para los judíos de la época, todas las enfermedades, absolutamente todas, eran ¿por qué? Pecado, y eran maldición. Creo que el paralítico también llegó a pensar eso, porque lo primero que Dios se interesa en este hombre no es por la parálisis física. ¿Por qué se interesa? Por su alma. La respuesta está ahí. El Señor no le dijo, como otros casos que ya hemos visto, que Él sanó leprosos, sanó paralíticos, liberó endemoniados. No, en este caso, Él se ocupa ¿de qué? De su alma. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Si alguien no cree que el Señor Jesucristo perdona pecados, no puede creer en Cristo. No puede decir que lo conoce y no lo puede seguir. Es fundamental que toda persona que se acerca a Dios crea que Él perdona pecados. ¿Por qué? Porque ese es el problema de la raza humana. Nuestro problema no se llama el presidente, nuestro problema no se llama la economía, nuestro problema no es nuestro país, no es su familia, no es el que duerme con usted, no, ese no es su problema. El problema se llama ¿qué? Pecado. Si el pecado se solucionara hoy en el mundo entero, entonces todo sería diferente. Viviríamos en paz, cero guerras, violencias, abortos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hechicerías, todos los pecados se acabarían. ¿Y qué pasaría? Entonces viviríamos ¿dónde? En el paraíso. Pero eso es una idea nomás, nunca va a suceder. Jesús sanó mucha gente, personas que tenían fe, ya lo vimos como el centurión que intercedió por su criado y lo sanó. Sanó gente que no tenía fe. ¿Sí saben que el Señor puede sanar gente que no tiene fe? ¿Por qué? Porque se le da la bendita voluntad. Por eso lo puede hacer. Puede decir: yo sano al que quiera, y al que no quiera pues no lo sano. Pero hablemos un poquito de la fe antes de pasar al siguiente punto. ¿Qué tipo de fe necesitamos entonces nosotros para recibir del Señor lo más importante? ¿Qué es lo más importante? El perdón de pecados. Puede que usted esté enfermo, también puede recibir un milagro, una sanidad de parte de Dios en una manera soberana. ¿Qué necesitamos nosotros? Una fe. La pregunta es: ¿cuál es esa fe? Quiero que me acompañe a unos versos. Romanos 3:26, para que lea cuál es la fe que usted necesita. Romanos 3:26 dice así. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero que se quede con esa frase. ¿La fe de quién? De Jesús. No sé si usted sabía o no, nosotros no tenemos fe propia. Ninguno de nosotros podemos creer, porque un día nos levantamos y dijimos: hoy voy a creer en Dios, voy a ir a la iglesia y me voy a volver cristiano. No, no funciona así. ¿Es la fe de quién? De Jesús. ¿Quiere otro pasaje? Gálatas 2:16. Voy a leerle varios pasajes porque es importante saber que sí habla la Biblia de eso. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, o sea, no es por lo que usted haga, por las obras de la ley, sino por la fe ¿de quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ni salvo. Nadie. Es por la fe de Jesús. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Todos están ahí pegaditos. Normalmente uno debe ponerlos en orden para que la gente los encuentre más fácil. Dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Hay más versículos, pero solo quería leerle
para que usted entienda cuál es la fe que usted necesita, la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Pidiéndole, empezando un proceso de vida de oración, empezando un proceso de palabra. Ir a la palabra da fe, ir a la oración también nos ayuda en la fe. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame a creer. ¿Se acuerdan del hombre que tenía un hijo lunático y fue donde los discípulos a que echaran fuera a los demonios y no pudieron? Y el Señor, el hombre hace una oración y dice, ayúdame en mi incredulidad. Todos tenemos incredulidad de cierta manera. Entonces lo que estamos viendo aquí es un caso específico de fe salvífica. Escuche esa palabra, fe salvífica, fe para salvación. La fe no es para obtener carro, casa, beca, no, no funciona así. La fe verdadera funciona para una sola cosa, y es para la salvación y para creer que Dios es Dios y puede hacerlo. Parece completamente justificada la idea de que lo que más le preocupaba al paralítico no era su parálisis, sino su alma. Lo que él más quería era ¿qué? Ser salvo. Cuando tenemos problemas, necesidades, luchas y batallas, queremos buscar al Señor. Y a veces nos damos cuenta que esas batallas no son la razón por la que Dios me trae, sino que Él quiere ¿qué? Salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la ira final, del día de la ira y de una condenación eterna. Segundo, vamos a ver versículo 3 y versículo 5 para ver, y vamos a hablar de los opositores de la fe. Versículo 3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Vamos a ir a esos detalles de esos versículos. Siempre van a haber opositores de la fe, incluso personas cercanas, incluso familiares pueden oponerse a que usted y yo sigamos a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que siempre ha existido, no es nuevo. En este caso, los opositores son personas que conocen la Biblia. Ahí dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, ¿qué es un escriba? Una persona que escribía la Biblia, que estudiaba la Biblia, la escribía. Eso es un escriba. Eran opositores del Señor Jesucristo. Marcos 2:6, vamos a Marcos, que dice de los opositores ahí. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar en griego es deliberar, pensar, maquinar. Ellos estaban pensando una cosa, escuche bien qué pensaban ellos. Ellos se preguntaban cómo este hombre aparece diciendo que perdona pecados. Y ellos veían difícil que los pecados pudieran ser perdonados sin obras. Para ellos tenía que cumplir una persona que la ley para ser perdonado. Ellos tenían ese concepto. Pero póngale cuidado lo interesante acá. Entonces algunos de los escribas, volvemos a Mateo, decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Recuerden que Jesús es Dios. Yo no me imagino estar al frente de Él. O sea, yo no me imagino estar parado al frente de Jesús y que escanea toda su vida, ¿sí? Y le dice, no solamente sé lo que piensan, sino sé la intención por qué lo piensan. Por eso les dice, ¿por qué? Dice, conociendo Jesús los pensamientos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor podía haber llegado al punto de decirles, ¿por qué piensan en matarme? O sea, ¿sí? Porque ahí empezó el pensamiento en ellos de matarlo. El Señor ya lo sabía. Él sabía que el hecho que ellos pensaran que Él no era Dios, lo iban a matar por eso. ¿Creen ustedes que Él lo sabía o no lo sabía? ¿O creen que yo solamente lo estoy diciendo? No es así. Él es Dios. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea, el Señor sabía que de acuerdo a cómo pensaban, así eran ellos. Eran hombres malos y perversos. Pero recuerde esto para usted y para mí.
Así como el Señor conoce los pensamientos de los escribas y los fariseos y el corazón de ellos, conoce cada corazón que está en este salón y lo conoce perfectamente. Y sabe lo que usted está pensando hoy y lo que pensó ayer y lo que va a pensar mañana. Y Él sabe no solo lo que usted piensa, sino por qué lo piensa. ¿Sí me explico? Él sabe por qué lo piensa y Él sabía por qué ellos pensaban así. Versículo 5. Porque dice, Él les hace, dice, porque les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Esta pregunta siempre ha sido controversial. Piense usted en una respuesta para usted mismo. ¿Qué es más fácil de esas dos cosas que está hablando el Señor? ¿Qué será más fácil? Piense por un momento. Lea bien el versículo, porque ¿qué es más fácil decir? Él está hablando de palabras, no de acciones. Él dice, ¿qué es más fácil decirle a una persona? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho, levántate y anda. La respuesta es sencilla. Es más fácil decirle que tus pecados te son perdonados. Aunque usted pensaba la otra, tranquilo. ¿Sí? No. ¿Por qué no la otra? Porque demanda que el paralítico se pare y camine. Decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, tiene que suceder. En cambio, decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados, ya, no más. No tiene que suceder nada. ¿Por qué? Porque es interno. Porque sucede de una manera que nosotros no podemos entender. Y el Señor está confrontando la sabiduría de esos líderes espirituales y les dice, ¿qué es más fácil? Respóndanme. Tengamos en cuenta que se trata de decir. Usted se le puede decir a una persona, tus pecados te son perdonados, pero no va a suceder. Nunca va a suceder. Es un juego, es una osadía. Pero es más osado decirle a un paralítico, levántate y anda. Yo prefería la primera y obvio que está uno pecando en decirle a una persona así. Pero es más fácil decirlo. Entonces concluimos que es más fácil decir la primera parte y que es más difícil la segunda. Cuando las personas no creen en Dios, son opositores de la fe, la escritura afirma en el Salmo 53:1, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y hay mucha gente hoy en día que dice, no hay Dios. Iglesia, estamos frente a Dios y hay algo que Él no pueda ver en su corazón o en el mío. ¿Será que hay alguna cosa que se le escapa de ver? Su mal genio esta semana, la palabra iracunda que salió de su boca y usted no se acordó en la oración, la mirada lasciva del hombre, la mirada lujuriosa de los hombres, la mirada pecaminosa de nosotros hacia las mujeres. ¿Será que a Dios se le pasó una mirada esta semana que pudo haber tenido cualquier hombre en este lugar? ¿O será que a Dios se le pasó su temor, el permitir el temor, pensar Dios no me va a ayudar, Dios no va a estar conmigo? ¿Será que se le pasó algún pensamiento? Nada. El juicio que haces de las personas, lo que tú hablas de las otras personas, ¿se le pasó al Señor? No, ningún detalle. Lo que pensamos internamente determina lo que somos. ¿Por qué pensamos así? Porque así somos. Y esos pensamientos, lastimosamente, luego terminan volviéndose palabras y luego se vuelven acciones. Ese es el orden para que usted lo entienda. El proverbista dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, usted piensa, luego lo produce en sus labios y luego tal vez termine haciéndolo. Alguien decía que todo lo malo comienza con un pensamiento. Entonces tenemos que orar, Señor, aplicar 2 Corintios 10, 4, 5 y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Tercero, la respuesta del rey Mesías. Vamos a ver cómo respondió él. ¿Cómo responde él a este diálogo? Versículo del 6 al 8.
Mire la respuesta. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y está entre paréntesis en Mateo, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Llegamos a la respuesta del versículo 5 dada por el único que podía darla. ¿Quién la podía dar? Dios. Jesús está dando la respuesta en ese momento. ¿Qué usó Jesús para darle sanidad a este hombre? La palabra. Ahí no dice que le puso las manos ni que se acercó a él. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico. Está en paréntesis. Dice entonces al paralítico. ¿Cuál fue el elemento que él usó para sanar la parálisis de este hombre? La palabra de Dios. Es el mismo elemento que Dios usa para salvar una vida. Una vida no es salva porque vaya a un evento. Una vida no es salva porque solo lee la Biblia. No es salva porque ore. Es salva porque el poder de la palabra de Dios obra en el corazón, cambia su naturaleza, lo lleva al arrepentimiento y esa persona empieza a vivir una vida ¿qué? Diferente o nueva. Siempre recuerdo que un día fui a un centro de rehabilitación de adictos y ellos quieren cambiar, todos quieren cambiar. O de pronto usted también quiere cambiar. La noticia es esta: tú no puedes cambiar, tú necesitas una vida nueva. ¿Qué es cambiar? Cambiar de trabajo, cambiar de familia, cambiar de ropa, cambiar de hábitos. Pero ese cambio no alcanza para ir a la eternidad. Dios no nos cambia, Dios nos da una vida ¿qué? Nueva. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea que Dios hace cosas nuevas y no trabaja sobre lo viejo. Le dio al paralítico perdón de pecados, pero ahora le está dando ¿qué? Sanidad. Para confrontar a los religiosos, el Señor hizo algo que ellos pudieran ver, porque ya les había leído la mente y estaban diciendo, ¿este quién se cree? O sea, este blasfemo viene aquí a decir que perdona pecados. Este blasfemo viene aquí a enseñarnos a nosotros que hemos leído toda la vida las escrituras, ahora viene con el cuento que perdona pecados. ¿Quién se cree? Y el Señor, para contrarrestar esa actitud pecaminosa, ahora hace algo que ellos vean, que ese hombre se levanta y camina. Jesús está en control de todo el pasaje. En otros pasajes hay intervención de otros personajes, en este no. Nadie más habla en el pasaje. Los fariseos no hablaron, pensaron. Y el Señor les descubrió ¿qué? Los pensamientos. El paralítico no habló. Los 4 hombres no hablaron. ¿Qué hicieron? Traerlo y ponerlo a los pies de Jesús para que él lo sanara y pudiera caminar. Versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. No es la despedida del sermón, todavía no es para que se vaya a su casa. O sea, ¿sí? Él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué quiere decir eso? No tuvo contacto con Jesús. Se levantó y se fue. La Biblia omite los detalles. Me imagino que le dijo gracias, ¿no? Al menos, gracias Señor. Me imagino la emoción de usted estar paralítico y poder caminar. Yo creo que salió corriendo a buscar a algún familiar a decirle, me sanaron, mire, aquí estoy. Uno no ve los detalles de la Biblia cuando la lee, pero hay que ser creativos para pensar que este hombre tenía que tener una familia. Lo más probable es que sale corriendo, el paralítico sale corriendo a buscar a quien decirle, me sanaron, ¿cómo la ve? Aquí estoy. Un hombre que me pudo sanar llamado Jesús. Me devuelvo un poquito al versículo 6 cuando dice que el Hijo del Hombre, ese título es el título de la humillación, se llama. Es cuando Dios nos dice a nosotros que se hizo ¿qué? Hombre.
Ya sabemos que para Dios fue humillante hacerse hombre. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha necesitado un baño y el Hijo del Hombre necesitaba un baño. Porque Dios nunca se cansa y el Hijo del Hombre ¿qué? Se cansaba. Dios nunca ha tenido hambre y el Hijo del Hombre tuvo ¿qué? Hambre. Entonces el título de humillación, que es el Hijo del Hombre, es un título mesiánico, lo identifica ¿con quién? Con nosotros. Por eso Él vivió una vida en un cuerpo humano para decirle hoy a la iglesia y en todas las generaciones que sí se puede vivir una vida para Dios, que no es fácil, pero que sí se puede vivir una vida para Dios. Versículo 8, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Sí nota el detalle? No dicen que es Dios. Volvemos al pasaje final cuando dice que ¿quién es este hombre que le habla al mar y le habla al viento y le obedecen? Los discípulos todavía no lo reconocían como Dios. Aquí tampoco. Acá dicen que había dado tal potestad ¿a quién? A los hombres. O sea, todavía no es Dios para la ciudad de Capernaum y para los fariseos y para todos los que están viendo los milagros que el Señor está haciendo allí. La gente, en todo caso, hay una palabra importante en ese versículo, se maravilló. La palabra maravillar se usa en el Nuevo Testamento siempre para describir las reacciones que tiene la gente cuando ve el poder de Dios. Ahora usted se pregunta, ¿cómo nos podemos maravillar nosotros de Dios? En que Dios sigue salvando almas, Dios sigue levantando su iglesia, Dios sigue perseverando en el corazón de nosotros, Dios sigue haciendo una obra en nosotros. Nosotros estamos frente a las verdades de este pasaje en cuanto a lo más importante, y voy a cerrar el sermón con lo más importante del pasaje. ¿Qué creen que es lo más importante? El perdón de pecados. Entonces nos vamos a devolver ahorita a esa parte para cerrar nosotros nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros. Pregúntese cómo está usted frente a esa verdad tan importante que Dios perdona pecados. Si hiciéramos un examen esta mañana, ¿pasaríamos o no pasaríamos? Si muestran en un video bien la vida de nosotros los últimos días, ¿qué van a encontrar en esa radiografía? ¿Solo santidad? ¿Solo aleluya? ¿Solo gloria a Dios? ¿Solo amén? No. Van a encontrar lo que no queremos que nadie vea, nuestro pecado. Van a encontrar aquellos pensamientos profundos del corazón cuando me los trago y me los guardo y ni siquiera los confieso, ni siquiera voy y le digo, Señor, perdóname porque pensé tan mal hoy de X o Y. Puede ser una persona o puede ser una situación. Y lo más triste, puede ser inclusive ¿de quién? De Dios. Yo se lo digo porque lo he vivido. Hace poco hablaba con mi esposa y en algún momento de la vida uno puede culpar a Dios de aquello que no recibo. ¿Y sabe por qué lo culpamos? Porque según nosotros llevamos mucho tiempo pidiéndole el cambio de una persona, la solución de una enfermedad, la sanidad, la libertad económica quizás, algo. Y nos cansamos. El peligro de cuando nos cansamos es que podemos echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Estos hombres estaban blasfemando, pensando en su mente, no, este no es Dios. Este es un hombre que viene ahí a decir que perdona pecados. La condición del paralítico es una ilustración de la condición humana, iglesia. Aquel hombre era incapaz de ir a Cristo por sí mismo, tuvo que ser llevado, pero la impotencia encuentra su respuesta en la omnipotencia del Hijo del Hombre. Era para despertar de pronto a alguno. El micrófono trabaja solo, de pronto alguno necesitaba esa voz. Le repito, la impotencia humana encuentra su respuesta en la omnipotencia del Hijo del Hombre. Lo que no podemos hacer, Él lo hace por nosotros.
Usted no puede cambiar, acuérdese eso toda su vida. Nosotros no podemos ser buenos, nuestra naturaleza es caída, es pecaminosa. Pero Cristo viviendo en nosotros nos puede llevar por lo menos a procurarlo, por lo menos a desearlo, por lo menos a pedirle, Señor, ayúdame, yo necesito que pase algo en mi vida diferente a lo que he vivido hasta ahora. ¿Qué significa el perdón bíblicamente? Hablemos de eso. Algunos significados de las palabras que se usan para hablar de perdón en la Biblia nos ayudan a entender qué es perdonar. He escuchado una frase muy popular y creo que usted también la ha escuchado. Yo perdono, pero... se la saben, ¿sí ve? ¿Quién no se sabe esa frase? Lo podemos contestar en coro. Yo perdono, pero no olvido. Entonces no perdona. Usted no puede decir que perdona, pero no olvida. Pero le quiero explicar bien la frase para que no se me confunda. La frase es cierta. Usted nunca va a olvidar las ofensas que recibe. ¿Cómo voy a olvidar algo que marcó mi vida? No lo puedo olvidar. Pero dice, yo perdono, pero no olvido. No, yo no olvido, pero puedo perdonar. Esa es la frase correcta. Yo nunca voy a olvidar. ¿Cómo vas a olvidar un adulterio o un engaño en una pareja? ¿Cómo lo vas a olvidar? ¿Cómo lo vas a olvidar? No lo vas a olvidar, pero ¿se puede qué? Perdonar. ¿Cómo una persona puede olvidar que alguien de su familia fue asesinado por otra persona, quizás lo conoce o sabe quién es? ¿Cómo lo va a olvidar? ¿Cómo una mujer va a olvidar un abuso? ¿Cómo lo puede olvidar? No, pero ¿puede qué? Perdonar. Y estamos hablando del perdón humano, pero escuche lo interesante. Las palabras que hablan de perdón en la Biblia en cuanto al perdón divino son curiosas. En hebreo la palabra kapar, con K, kapar, es cubrir. Dios cubre el pecado de su pueblo. Otra palabra es nasa, que es llevar. O sea, Él cubre y ¿qué? Lleva el pecado de su pueblo. Y la otra palabra es salá, que es perdonar. La palabra que más se usa para el perdón divino es la de perdonar. Pero Él hace esas cosas. Cubre, lleva, pero aparte de eso, escuche, Él quita el pecado del hombre para que el hombre no vuelva a pecar. Me refiero a las acciones pecaminosas, no a la naturaleza. Cuando usted empieza a tener una vida de arrepentimiento, puede aspirar a llevar una vida y decir, no puedo volver a vivir lo mismo, no quiero volver a lo mismo. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra más común para expresar perdón es aphesis en griego, y me gusta más, enviar lejos y dejar ir. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Envió lejos el pecado de nosotros y lo dejó ¿qué? Ir. La Biblia tiene muchas citas que dicen que el Señor tomó nuestros pecados, nunca los volvió a mirar, y eso tenemos que vivir nosotros. Si manejas la culpa del pasado, tienes que ir al Señor y decirle, tu palabra dice que tú tomaste mi pecado, lo echaste en la espalda y nunca lo volviste a ¿qué? A mirar. Dios no mira el pasado en cuanto a nuestro pecado. ¿Quién lo mira? Nosotros. ¿Quiere saber por qué lo miramos? Porque lo repetimos. Si usted no lo repite, no lo vuelve a mirar. Pero cuando vuelve a repetir eso que está en su corazón, usted vuelve a recordar que usted era así. Y ahí viene el sufrimiento, ahí viene la lucha, la batalla que se llama la batalla de la carne. De la carne. Por eso podemos afirmar que solo Dios perdona pecados, porque no solo los cubre, también los lleva, los perdona y no los vuelve a mirar jamás. Para que el hombre reciba perdón, necesita lo siguiente: arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Para los conductores de carro es como el que va por una vía y encuentra ese avisito que dice retorno en 500 metros, ¿sí? Los que manejan. O cuando usted se pasó de un lugar y dice, ¿me toca qué? Devolverme. Retorno.
¿Retorno a cuánto? A 500 metros. Aquí el retorno es rápido, urgente. Tiene que retornar ya. Arrepentimiento es volver de un camino por el cual yo iba, hago un alto y me devuelvo. Pero ese no es el arrepentimiento completo. Falta una parte. ¿Cuál falta? La fe. ¿Y qué hace la fe? Corro a Cristo, corro a Él. Cambio mi ruta, porque usted puede hacer, coger otra ruta mala. O sea, sí, pero usted hace el cambio de ruta y ahora dice, me encamino hacia quién, hacia el Señor. Eso es arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Iglesia, la obra está completa, no se preocupe, no se asuste. Dios llama a los pecadores a creer en la palabra de Dios y a reconocer humildemente que todos hemos pecado y que todos necesitamos perdón esta mañana. Amén.